parcial no te fue tan bien, ¿ok? Si en cardio no lo dices todo, pues si quieres levantar nota, probablemente este capítulo es el que te va a ayudar, ¿ok? Neumo y nefro son capítulos un poquito menos intensos y obviamente pues puede ayudarte a mejorar tu nota, ¿ya? El día de hoy, como ustedes saben, vamos a hacer espirometría. Según nuestras guías que ustedes tienen, pues son 2 clases de espirometría, hoy y la próxima. El día de hoy mi objetivo es de que tú comiences a reconocer patrones, porque esto te van a preguntar en tu examen final, es decir, esto sí ya va a entrar como examen final, todos los distintos patrones. Entonces tú tienes que reconocer el día de hoy con los casos clínicos que te hemos dado, con la teoría que vamos a revisar ahorita. Y además de eso, pues en nuestra próxima clase podamos ganar tiempo y hacer un repaso no solo de espiro, sino que también de los temas importantes como ventiloperfusión, curva y disociación de hemoglobina, que son temas que sí o sí les van a entrar en su clase, ¿okay? Entonces vamos a ordenarnos de esa manera. Le compartí a Joaquín algunos casos clínicos, son 5 casos. Si ustedes pueden ver, son casos reales, son de los mismos pacientes que van a la consulta, así llega el paciente a la consulta. Entonces, lo que quiero es que tú más o menos vayas conociendo cómo es una atención médica, plantees dentro de tus conocimientos los probables diagnósticos y te apoyes en un examen bastante común y bastante usado como es la espirometría, para que puedas en este caso verificar tu diagnóstico, ¿sí? Vamos a hacer también una prueba de la clase es práctica, entonces no solamente es hablar y ustedes participen y que yo, sino que también hagamos la demostración de la espirometría, que lo vamos a hacer en un ratito con algunos de ustedes. ¿Alguien de aquí es asmático? ¿Alguien de aquí fuma? ¿Nadie fuma? A veces. Okay. ¿Con mucha frecuencia? Ya, podría ser un buen candidato. ¿Nadie es asmático? Tengo indicios ya. Tú tienes tu pequeño. ¿Tienes rinitis crónica? Ya. Ya, entonces entre ustedes dos vamos a ver a uno porque realmente solo nos alcanza tiempo para hacer a uno la espirometría. Entonces vamos a comenzar, ya saben cómo vamos a desarrollar la clase. Atentos porque todo lo que vamos a explicar el día de hoy, absolutamente todo, va a estar dentro de su pasito. Así que atentos, la nota ya depende solamente de ustedes. Entonces comenzamos. Dime, no se va a tardar. Mira tu cara. Que lo ponga ahí. La espirometría como tal, para nosotros los médicos neumólogos, es el examen más importante. Es importante no solamente porque es bastante accesible a la población, sino también porque nos define de una manera muy rápida cómo está tu mecánica respiratoria, cómo está tu mecánica ventilatoria. ¿Okay? Nosotros, dentro de lo que es la espirometría, vamos a hacer una maniobra bastante sencilla que el día de hoy la vamos a emular, y en este caso nos va a poder definir cómo están funcionando tus pulmones, ¿sí? Cuando era COVID, no sé si escuchaban que a todos les tomaban tomografía y les decían 80%, 70%, 50%. Ese era un porcentaje más que todo imagenológico, pero ahora vas a saber en cuánto funcionan tus pulmoncitos, ¿okay? La prueba de espirometría lo que va a evaluar son esas propiedades mecánicas. Tú has tenido una clase de teoría donde te han explicado esas propiedades mecánicas de tu pulmón. Una de ellas se llama distensibilidad, otra de ellas se llama elastancia. Bastante importante, recuerden que el pulmón es una esponja húmeda, ¿ok? Entonces el pulmón tiene una tendencia a siempre estar colapsado, así quiere estar el pulmón, y tu caja torácica siempre quiere estar expandida, ¿ok? Entonces el pulmoncito tiene 2 propiedades muy importantes: la distensibilidad, que es esa capacidad de deformarse, y la elastancia, esa capacidad de volver a su forma original. En los distintos patrones vamos a ver qué pasa con cada una de ellas, ¿ok? Lo que va a medir, en este caso la espirometría, es la máxima cantidad de aire que tú puedes exhalar desde una inspiración máxima, ¿ok? Va a medir 3 parámetros importantes. En este caso es la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en el forzado en el primer segundo, que es lo que tú tienes por aquí, ¿ok?
capacidad vital forzada, en general, es ese máximo volumen de aire que tú vas a poder exhalar después de una inspiración máxima. Aquí a sus compañeros, al fumador o a la señorita que tiene, en este caso, asma, inicio de asma, le vamos a pedir que tome aire profundo y que después lo bote rápidamente, ¿ok? Y entonces eso se convertiría en tu capacidad vital forzada. Tenemos el volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿ok? ¿Qué es eso? Es cuando yo te pido, o le pido, ¿cuál es tu nombre? Delia. ¿Cómo? Delia. 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 ¿Otro nombre? Aarón. 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 En el caso de Aarón, cuando yo le pida que él bote el aire, para no decir que es fumador, Aarón, cuando yo le pida que bote el aire, él va a botar con fuerza, pero a mí lo que me importa es cuánto él va a botar en el primer segundo, ¿ok? Por eso es que el V1 es el volumen que él va a exhalar en ese primer segundo. Es la parte más importante. Todos botamos en ese primer segundo más o menos un 80% del aire que tú has podido inhalar. En algunos pacientes, fumadores, asmáticos, bueno, pacientes que tienen fibrosis, eso está a veces alterado, ¿ok? Y vamos a ir reconociéndolo. Finalmente tienes la relación entre el V1, es decir, ese volumen que expulsaste en ese primer segundo, y el volumen total que has expulsado, ¿sí? Vamos a ir viendo cuánto van expulsando ellos. ¿Okay? Tienes también esta imagen que es el espirograma. Esto ya tú lo has visto en tu teoría, ¿sí? Esto ya lo has revisado. Esto es bastante sencillo, chicos, no se compliquen. Puedes aprenderte los valores, pero es básicamente que te aprendas 2 o 3 y vas a ver que eso va a ir sumando. Esto es tu volumen tidal, también le dicen volumen corriente. Yo ahorita estoy haciendo volumen tidal, al igual que todos ustedes. Estamos tomando y botando el aire, estamos haciendo un ciclo respiratorio normal, nadie me obliga, simplemente tomo y boto. Mi volumen tidal, tomo, boto. ¿Cuánto es más o menos? 500 ml aproximadamente. Eso también va a variar dependiendo si es más grande, más pequeñito. ¿Ok? Entonces, ese es tu volumen tidal. Yo cuando les pida a Aarón que haga la espirometría, pues le diré, Aarón, ahora tome el aire profundo y Aarón hará esto, tomará el aire con fuerza, y eso es tu volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Es ese volumen máximo que él va a poder inspirar, ¿ok? ¿Cuánto es más o menos tu volumen de reserva inspiratoria? Es más o menos 3000 ml. Doctora, ¿es importante aprendernos los valores? Mira, yo te sugeriría que solo te aprendas los volúmenes, los valores de él, porque después, al final, todo se suma. Nada más. Todo. Exacto. Entonces, por eso es que le digo, no se compliquen cuando vean estas imágenes. En verdad es sencillo, ¿ok? Entonces, mira, ya sabes que este es 500. Si te aprendes este, ya sabes cuánto es este. ¿Listo? Le pedimos a Aarón que tome el aire, entonces él va a hacer volumen de reserva inspiratoria, pero como él se va a cansar, yo le voy a decir, ahora bótalo con fuerza, y él cuando lo comience a botar, ese va a ser su volumen de reserva expiratoria. Él va a botar, ¿ok? Ese es su volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es tu volumen de reserva expiratoria? Más o menos 1200, ¿ok? Aarón va a botar todo. Yo le voy a decir, bota. Va a llegar un momento en que él va a sentir que ya no le sale nada de aire, que se está ahogando. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú botas el aire de tus pulmones, siempre queda un poquitito ahí adentro. Entonces yo le pido a él que bote todo para que pueda quedar solamente lo mínimo dentro de su pulmón. Y eso es el residuo, es el volumen residual, es el volumen de aire que se queda siempre dentro de tus pulmones y es más o menos 1200 ml, ¿ya? 1200 ml. Entonces, ahí acabas de conocer los 4 volúmenes más importantes. El volumen corriente o volumen tidal, que es el que estamos haciendo todos ahorita, y el de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria, que ahorita lo vamos a ver cuando Aarón haga la espirometría, y el volumen que le queda. ¿Okay?
Cuando a mí me piden la capacidad inspiratoria, pues te vas a dar cuenta, simplemente es la suma del tidal y el de reserva inspiratoria. El volumen, la capacidad residual funcional será la suma del volumen de reserva inspiratoria y volumen residual, ¿ok? Me voy a este volumen, a esta capacidad que es bastante importante, que esta es la que sí te van a preguntar, ¿ok? La capacidad vital, ¿ves? Aquí dice CB, es capacidad vital. Esto es lo que te acabo de explicar acá, FBC, sino que acá yo le he puesto una F. ¿Por qué? Porque cuando yo te voy a hacer la espirometría, yo te voy a forzar, es decir, tú te estás tomando el aire con fuerza de manera normal. Yo te voy a decir que tomes con fuerza, yo te esfuerzo a hacer esa maniobra y por eso es que le ponemos capacidad vital forzada. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes retroceder al anterior, por favor? Ahí. Ahí. Entonces, capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada es ese volumen de aire que tú vas a poder expirar después de una inspiración máxima. ¿Listo? Que ya lo habíamos conversado por acá. Entonces, por eso para mí es importante que tú reconozcas la BC o la capacidad vital forzada, porque la capacidad vital forzada es la maniobra de espirometría. Te incluye este volumen tidal, este momento en que tú tomaste aire con fuerza y te incluye este momento en que tú expulsaste el aire con fuerza. ¿Ok? Después vas a tener lo que es el volumen o la capacidad pulmonar total. Bueno, ahí no te tengo que explicar mucho, simplemente es todo el aire que está dentro de tus pulmones, ¿ok? Un dato bastante importante, cuando a ti te pidan que tú evalúes una espirometría, vas a concentrarte y siempre vas a estar atento a lo que es la FBC o el volumen o la capacidad vital, ¿ok? Hay algunos volúmenes que tú no vas a poder evaluar en espirometría. El volumen residual, ese volumen que se queda dentro de tus pulmones, cuando ya ahí no sale nada más, ese residuo, no lo puedes evaluar por espirometría. Y todo lo que lo contenga. Si la capacidad residual funcional incluye el volumen residual, pues a ella tampoco la podré evaluar. Si la capacidad pulmonar total incluye al volumen residual, pues a ella tampoco la podré evaluar. ¿Okay? Entonces son tres cosas, tres, en este caso parámetros, que yo no voy a poder evaluar en la espirometría. Volumen residual, capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Para esto pues usaré otras pruebas de función pulmonar como las prestimografías, que eso ya es un poquito más avanzado, ¿ok? Pero la espirometría necesito que te concentres en esto, en capacidad vital forzada, que es el volumen expiratorio máximo que tú vas a poder hacer después de una inspiración máxima, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿A quiénes les hacemos espirometría? Pues a todos. Todo paciente que quiera hacerse un chequeo, una cirugía, que tiene una sospecha de asma, que es fumador, que tiene por ahí una fibrosis, a todos ellos les podemos hacer espirometría. Solamente que hay que tener en cuenta, pues si te has infartado no te puedo hacer soplar porque se te puede obstruir otra vez, otro vasito. Si te ha dado una hemorragia también, ahí sí hay que tener algunas consideraciones. Pero en general es una prueba bastante sencilla y práctica de utilizar. ¿Okay? Las maniobras que tenemos son estas, son 4 maniobras bastante sencillas que lo vamos a ver en vivo ahora con su compañero. Este es el informe que nosotros vamos a obtener, que también aquí va a salir de su compañero. Y básicamente las maniobras lo que te pido es que tú tengas, en este caso respires normal y profundo, hagas una inspiración máxima para lograr ese volumen de reserva inspiratoria, que botes el aire con fuerza para lograr ese volumen de reserva expiratoria y finalmente que en este caso tengas una expiración sostenida. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ir viendo. Tienes el informe, que ustedes tienen también unos informes que les hemos mandado, pero que en un ratito lo vamos a ir resolviendo para poder interpretarlo, porque lo que tú has venido el día de hoy es a aprender a interpretar las espirometrías, ¿ok? Y la interpretación, chicos, de una espirometría en general es bastante sencilla, ¿ok? Es más fácil interpretar una espirometría que analizar un electro a veces, ¿sí? Porque aquí solamente te tienes que aprender 2 numeritos y
y yo creo que 2 números sí te vas a poder aprender y memorizar con bastante facilidad. Recuerda que tú vas a tener varios patrones que interpretar. Un patrón normal, que probablemente es el que todos tengamos ahorita, salvo Aarón, que tal vez es el que está fumando. ¿Ya? Tenemos un patrón restrictivo, ¿ok? Que es bastante importante porque hay muchas patologías que ocasionan estos problemas. Los patrones obstructivos, que es para acá, con compañero, ¿ya? Y el patrón mixto, que básicamente es un patrón que estaría incluyendo a estos dos. Ok, si siempre por ahí hay un paciente que tiene una fibrosis pulmonar y fuma, ¿sí? Que Aarón ya sabes más o menos cómo vas a terminar. Entonces, con este tipo de problemas. Entonces, vamos a aprender a reconocer los patrones. Para yo poder comprender los patrones, debo ser ordenado. Lo primero que tengo que evaluar, aquí te voy a hacer una tablita, ¿ok? Lo primero que tú tienes que evaluar es la relación. La relación B1 entre la FBC. Eso es lo primero. Sea el patrón que sea, lo primero que tienes que evaluar es esa relación. Y lo segundo que tú tienes que evaluar es la FBC. Nada. Tú evaluaste esto y tú ya puedes decir patrón obstructivo, restrictivo, mixto, ¿ok? Ya si queremos evaluar la severidad, ya me voy a lo que es la P sub Q. Actualmente nosotros utilizamos P sub 1 solo para evaluar la severidad, porque si yo te digo que eres obstructivo, pues tal vez por ahí alguien te va a preguntar, ¿pero seré leve, moderado o seré severo? Entonces, esto es para severidad. Pero para interpretar los patrones, que es lo que a ti te van a pedir, es solamente esto, ¿ok? ¿Cómo vamos a seguir interpretando? Te tienes que acordar solo 2 números, el número 70 y el número 80. Entonces, chicos, yo creo que si tú te aprendes esto, ya te aprendiste todo este esquema, ¿ok? Entonces es bastante sencillo. Te vas a olvidar de este esquema, de esta parte de acá. Esto, por favor, bórralo. Y este esquema ustedes lo tienen en su teoría, ¿ok? Esto no es que los hemos sacado de otra parte, es de tu teoría. Justo te lo estoy trayendo en tu teoría porque actualmente nosotros utilizamos este tipo de esquemas. Este es un esquema bastante actual que nosotros, como evaluamos las espirometrías, no nos guiamos del 70-80, sino que me guío de percentiles, ¿ok? Pero esta es la forma tradicional como normalmente se evalúa. Sí, esto ya es para los especialidad, pero esta es la forma tradicional y con esto nos va bastante bien también. Ok, entonces, vamos por orden, comencemos a interpretar. Lo primero que tienes que hacer cuando tú tengas una espirometría es evaluar la relación. Y tú solo tienes 2 opciones para una relación, ¿ok? ¿Te quedas o te vas? Entonces tienes aquí más de 70 o menos de 70. Es tu porcentaje, ahí, relación 70. Si la relación que tú tienes es más del 70%, que ahora lo vamos a ir viendo en las espirometrías, tú solo tienes 2 tipos de patrones. O es normal o es obstructivo, o es restrictivo. ¿Ok? Mira, ya te evitaste todo este problema solo reconociendo si la relación es más de 70. ¿Listo? Ahora, ¿cómo te das cuenta si es normal o si es restrictivo? Si es normal o es restrictivo, te vas a dar cuenta evaluando el segundo punto, la FBC. Si la FBC es más de 80, como la mayoría de nosotros, simplemente este es un patrón normal. Pero si esa FBC es menos de 80, eso es un patrón restrictivo común, ¿ok? Entonces es bastante sencillo poder identificarlo. Otra forma de cómo tú puedes identificarlo es que en el problema, en el examen, en el pasito, donde quieras, te pueden poner algunos datos bastante importantes. Los patrones restrictivos son típicos de pacientes que tienen enfermedades intersticiales, es decir, los pacientes que tienen las famosas fibrosis pulmonar, ¿ok? En todas sus variedades. Cualquier tipo de fibrosis genera patrones restrictivos. ¿Quiénes tienen patrones restrictivos? Los pacientes postrados crónicos. Doctora, fibrosis quística también. La fibrosis quística tiene más que todo un patrón obstructivo o a veces un patrón mixto, porque la fibrosis quística son bronquiectasias.
son unas bronquiectasias que normalmente pues se han formado en estos niños y les genera un componente más obstructivo. Pero ya con el tiempo, como la fibrosis va, mejor dicho, estas bronquiectasias van incrementándose, pues ahí ya puede generar un patrón mixto como tal, es decir, de los dos. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes tienen el componente restrictivo? Los pacientes postrados. ¿Okay? Los pacientes postrados tienen este tipo de patrón restrictivo. ¿Quién más tiene? Tu paciente secuelar. Si por ahí si tienes en casa un abuelito que le ha dado un derrame cerebral, que no puede movilizar bien su cuerpo, ellos también hacen estos patrones restrictivos. ¿Quiénes? Los obesos. ¿Okay? Los obesos, porque le estás quitando aire. ¿Okay? El paciente obeso tiene un gran contenido abdominal que le quita espacio a la caja torácica, porque hay un desplazamiento y genera patrones restrictivos. Los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, ¿sí? Esos famosos Duchenne, todas estas enfermedades neuromusculares tienen estos patrones restrictivos. Recuerda que en un patrón restrictivo, ¿cuál es el problema? ¿Te acuerdas de tu clase de fisio la semana pasada, de la mecánica? Había lo que es distensibilidad y elastancia. El paciente que tiene una fibrosis y que tiene todos estos problemas, tiene problema con la distensibilidad. A él le cuesta tomar el aire, ¿ya? Entonces él hace esto, no puede, se queda corto, sobre todo el paciente fibrótico, que es el ejemplo más clásico, ¿sí? El paciente fibrótico, ¿qué significa? El pulmón que te he dicho que es una esponja, se pone duro, se pone así tieso, como tu costra, así se pone. Ese es el problema de un paciente fibrótico. Entonces cuando él quiere jalar aire, no puede hacer distensibilidad, no puede insuflar tanto aire y por tanto pues hace este tipo de patrones. ¿Okay? En el caso normal pues estamos todos nosotros. Entonces no te olvides la relación, ¿sí? Primero el orden, relación B sub 1 FBC. Si es más de 70, solo tienes dos opciones, patrón normal y patrón restrictivo. Inmediatamente te vas a la FBC, el porcentaje es 80 y tienes dos opciones, normal o restrictivo. ¿Okay? Si te pusieran en el examen alguna de estas enfermedades o alguna de estas características, pues ya más o menos te vas orientando que el problema puede estar por aquí. ¿Listo? Ahora nos vamos al patrón obstructivo como tal. Cuando vamos a evaluar patrones obstructivos o mixtos, igual chicos, es el mismo orden, solamente que la relación B sub 1 FBC aquí siempre va a ser bajita, va a estar en menos de 70%, ¿ok? Si tú simplemente ya encuentras que la relación es menos de 70%, ya anda marcando en tu examen probablemente que estés con patrón obstructivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es difícil que a nosotros, a ese pregrado, nos pregunten un patrón mixto. Puede ser, es decir, si lo sabes, hay que explicártelo también, ¿sí? Puede aparecer en tu examen, pero lo más probable es que te pregunten un obstructivo, porque es el típico de la patología respiratoria. La patología respiratoria tiene mucho compromiso bronquial, hay mucho asma, mucho EPOC, mucha bronquitis, mucha bronconeumonía. Entonces, generan a veces algunos patrones obstructivos bastante llamativos, ¿ok? ¿Y cómo te das cuenta? Con la relación, menos del 70%. Y lo segundo que tengo que hacer es evaluar la FBC. La FBC tiene, en este caso, que ser en un patrón obstructivo más del 80%. ¿Ok? Si es más del 80%, simplemente es patrón obstructivo. Si fuera en este caso menos del 80%, te indicaría que es un patrón mixto. Como te había mencionado, el patrón mixto pues es el pacientito que a la larga, fumador toda su vida, y a la larga comienza a hacer este tipo de patrón, ¿sí? Hace una fibrosis o un fumador y se le dio un derrame cerebral y quedó secuelado, entonces tiene esos dos problemas, patología de la vía bronquial y patología pulmonar como tal, ¿okay? Cuando yo te hablo del patrón obstructivo, ¿por qué será? ¿Cuál es el problema en lo que es la mecánica ventilatoria? El problema aquí ya no es la distensibilidad, el problema aquí es la resistencia.
la resistencia de la vía aérea está incrementada, ¿ok? Por eso es que al paciente le cuesta botar el aire, le cuesta expirar. Aquí, ¿qué le costaba? Tomar, le costaba inspirar. Él sí puede tomar, pero no puede botar, porque la vía aérea hay un incremento de la resistencia. En el patrón obstructivo, tú tienes un bronquio, que es normal, como el mío, y este debe ser el bronquio de Aarón, pues. Así, ¿me entiendes? Entonces su vía aérea está incrementada en las resistencias. Ese es el gran problema, ¿ok? En cambio, aquí el problema es la distensibilidad. Le cuesta inspirar porque el pulmón se ha depositado, hay un incremento de lo que es la matriz extracelular y ha hecho que ese pulmón tenga tanta rigidez que yo no puedo hacer compliance, no puedo hacer distensión. En cambio aquí, mi vía aérea, ¿ok? Hay un incremento de lo que es la resistencia de la vía aérea. Listo, chicos. ¿Quiénes te van a dar patología obstructiva? Pues bastante fácil, o ya lo hemos ido mencionando, los pacientes que tienen asma, los pacientes fumadores, los EPOC, los pacientes que tienen una bronquitis, pacientes que en este caso pues tienen cualquier componente de la vía aérea en cualquiera de sus estructuras. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a ir reconociendo lo que es los distintos patrones. ¿Sí? Un patrón obstructivo puede pasar uno mixto por neumonía. Sí, los patrones, recuerda que los patrones no son fijos, es decir, Aarón puede ser ahorita un patrón obstructivo aquí y él recibe tratamiento y simplemente después se vuelve normal. O si yo que soy asmática, estoy en obstructivo, va a pasar al mixto por neumonía. pero la neumonía Porque no se según genera yo lo he mixto. buscado y me sale que por neumonía pasas a estar mixto. No, la neumonía no te genera un patrón mixto, porque la neumonía, en este caso, el componente es el alveolo. En la neumonía hay un exudado en tu alveolo, ¿ok? Te das tu tratamiento y ese exudado vuelve a la normalidad, simplemente desaparece. El asma es un componente de tu vía bronquial, entonces no confundamos alveolo con vía bronquial, son cosas totalmente distintas. El patrón mixto es porque tienes un componente restrictivo y un componente obstructivo. El componente obstructivo por la vía aérea y el componente restrictivo probablemente por algún problema en lo que es pulmón o en este caso músculos de la inspiración. Porque recuerda que el paciente que tiene un derrame secuelar, ¿qué pasa? Sus músculos están con menos fuerza, entonces a él le cuesta jalar ese músculo tan importante que es el diafragma, el que va a hacer que tú inspires. El paciente que tiene Duchenne, que tiene estas enfermedades neuromusculares, le cuesta porque todo su componente muscular está alterado. ¿Ok? Entonces ahí esa parte de neumonía no te genera un patrón restrictivo común. ¿Ya? Vamos a avanzar para ir conociendo las interpretaciones. Vamos a ir viendo lo que son las distintas curvas, que eso lo vamos a ir interpretando. Tienes dos tipos de curvas, curva flujo-volumen, y tienes una curva que es la curva volumen-tiempo. Dependiendo del patrón, la curva se va a modificar. ¿Puedes Y ponerte eso más es acá? bastante sencillo. Gracias. Cuando tú tienes un paciente con un patrón obstructivo, suponiendo que Aarón el día de hoy nos salga ahí con su componente obstructivo, esta es la curva. Esta es la curva de una espirometría normal, como la mía o como la de Joaquín, tal vez que no fumamos, ¿ok? Entonces tiene un componente bastante triangular, un ascenso rápido, y su curva representa lo que es tu flujo-volumen. Dos momentos, al momento que inspiras y al momento que expiras. El paciente que tiene un patrón obstructivo, ¿cuál era su problema? Al botar el aire, ¿sí? Entonces, cuando él bota el aire, la curva va perdiendo esa forma triangular y cada vez se va haciendo más cóncava, más cóncava. Mientras más cóncava yo tenga la curva de flujo-volumen, más obstruido estará ese paciente. ¿Por qué? Porque el problema era las resistencias, ¿ok? Recuerda que cuando él va a botar el aire, en este caso va a haber esta concavidad se forma porque va a producirse un colapso más intenso a nivel
provocando esta imagen tipo cóncava en la curva flujo-volumen. ¿Okay? ¿Y qué pasa en lo que es la curva de volumen-tiempo? Estamos en patrón obstructivo, para que si te ponen en tu examen alguna curva, la puedas ir reconociendo. En la curva de lo que es patrón obstructivo, volumen-tiempo, tenemos por aquí, ¿okay? Aquí en el A. El B1 es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque al paciente que le cuesta expirar. Entonces, si yo, cuando boto el aire en ese primer segundo, puedo botar el 80%, a Aaron le va a costar. Él no va a poder botar ese 80%. Por eso es que su B1 es más pequeño. Botará 40, botará 30, dependiendo de qué tanto fume, ¿sí? Entonces, pero va a generar B1 bastante pequeño. Y obviamente se va a demorar en botar todo el aire, porque el problema es netamente bronquial. ¿Okay? Y ahora nos vamos al otro patrón, que serían los patrones restrictivos. En los patrones restrictivos, aquí es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque la curva se mantiene muy parecida a lo normal. ¿Okay? Tanto lo que es la curva flujo-volumen o lo que es la curva volumen-tiempo, que está por aquí. Muy parecida a lo normal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que le decimos las mini. Son las mini curvas. Es muy parecida, pero es más pequeñita. Y es más pequeñita, ¿por qué? Porque ese paciente no puede tomar aire. Una persona normal normalmente está tomando entre su capacidad vital de 4 a 5 litros, a veces un poco más y son más grandes, ¿okay? Pero, bueno, el doctor Eric, obviamente pues tendrá 6 litros, ¿sí? Imagino 7 litros, no creo que me diseccione Eric. Pero yo, que soy más pequeña, porque depende mucho del tamaño, de la altura, para ver la capacidad, pues a la justa soplo 3 litros, ¿ok? Entonces, el paciente que tiene un patrón restrictivo, su capacidad vital es tan poquita, ese paciente a la justa se está soplando 1,5 litros, litro 200, 2 litros. Entonces, pero su problema no es, en este caso, al botar, sino que su problema es al tomar. No puede tomar aire. Por eso es que sus curvas son casi siempre la mitad o hasta a veces un poquito menos de lo normal. ¿Okay? Entonces, por eso es que le decimos las mini curvas, son iguales o muy similares al patrón normal, a una curva normal, simplemente que las curvas son más pequeñitas. ¿Okay? Mira acá, esto es lo normal. ¿Y qué pasa con el patrón restrictivo? Hace una curva mucho más chiquita, siempre pegándose hacia la izquierda. ¿Okay? En cambio, el patrón mixto como tal, pues como te había mencionado, es una mezcla de todo. Tiene curvas cóncavas, una curva cóncava, que significa que está obstruido, pero también tiene una curva pequeña, porque también tiene ese patrón restrictivo. ¿Okay? Entonces, es bastante importante conocer las curvas, sí, porque para saber si has hecho una buena espirometría, hay que ver los números, pero también hay que ver la forma de la curva. ¿Okay? Listo, chicos. Entonces, con eso ya vamos terminando lo que es la teoría. Solamente para mencionarte un dato, cuando tú haces espirometría utilizamos algunos inhaladores bastante importantes. Por ahí, si eres asmático o has tenido algún cuadro, pues utilizamos lo que es salbutamol, utilizamos lo que es bromuro, bastante conocido por todos, ¿sí? Recuerda que en tu teoría previa te explicaron que tú tenías tu músculo liso en los bronquios, y este músculo liso tenía dos tipos de receptores, los receptores beta y tenías los receptores M, ¿sí? Y eran importantes porque todo lo que es la patología respiratoria, yo voy a utilizar el salbutamol y voy a utilizar bromuro. Recuerda nada más que el salbutamol es un agonista beta 2. ¿Y cuál es el efecto de ser agonista beta 2? Que yo voy a tener un efecto broncodilatador. Mis receptores beta 2 tienen efecto broncodilatador. Si yo me aplico salbutamol, favoreceré el efecto broncodilatador. En cambio, cuando yo uso bromuro, lo que yo hago es genero un efecto antimuscarínico. ¿Por qué? Porque los receptores M tienen un efecto broncoconstrictor.
Entonces yo me he hecho bromuro para lograr un efecto anti-broncoconstrictor. ¿Ok? Y esto explica lo que son las pruebas de broncodilatación. Cuando yo te hago la espirometría, te voy a aplicar el inhalador porque yo quiero ver si logramos broncodilatación. Y para yo decir que tú tienes una broncodilatación positiva, yo espero que tengas un cambio entre la primera y la segunda espirometría de más o menos un 12%. ¿Okay? Eso es lo que yo debo esperar entre la primera y la segunda espirometría. Eso es, digamos, cómo nosotros lo manejamos. Eso ha ido cambiando con los tiempos, ahora se manejan otros valores, pero 12% nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque ese es el valor estándar. Un 12% o un cambio de 200 ml en lo que es el B sub U. El B sub U. En el B sub U. Ahí vamos a ir viendo con las espirometrías que le hemos traído para ir revisando. Vamos a pasar conmigo a resolver esta espirometría y de ahí vamos allá con ustedes para que ustedes mismos nos muestren cómo han resuelto los casos. Okay. Yo no estoy en... Ahí. Solo quiero ver la uno. Listo, chicos. Entonces, a ese es BQ. Listo, chicos. ¿Qué es lo que yo tengo para hacer, para interpretar una espirometría? No te olvides, voy a ponértelo acá en cuadrito. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La relación. FER1 entre FBC. P1 sobre la FBC. ¿Qué porcentaje tengo que acordarme? Mayor o igual a 70%. 70. Listo, nada más. Segundo, ¿qué tengo que hacer? FBC FBC. ¿Qué porcentaje? 80. Listo. En base a eso que tú me acabas de mencionar, interpretemos. La espirometría, te vas a olvidar de todo esto porque esto a ti no te vamos a pedir. ¿Okay? Esto es para mí, pero no para ti. ¿Okay? Tú te vas a centrar en la relación, ¿sí? Te centras aquí en lo que es la relación. Entonces yo tengo que ver cuánto está su porcentaje y todas las espirometrías siempre te van a dar el mejor valor y al costadito te dan su porcentaje. ¿Cuánto tiene? 91. ¿Para qué lado estará? Para el lado izquierdo. ¿Qué patrones habían en ese lado? Restrictivo. ¿Normal o obstructivo. No, Restrictivo. Bien, normales y restrictivos. Entonces tengo solo dos opciones. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la FBC. Segundo paso, FBC. Tengo que ver su porcentaje. Su mejor valor es 2.23 y el porcentaje me dice que es 75. ¿Qué patrón es? Restrictivo. ¿Listo? Y ya lo interpretas. No es tan complicado interpretar una espirometría. Solo que tienes que tener ese orden. ¿Okay? A este pacientito le han hecho una prueba de broncodilatación. Mira, acá está. Le pusieron salbutamol y le hicieron una segunda espirometría, que la tenemos por acá. Vamos a interpretarla también para ver si te ha quedado claro y ver si hay cambio, porque lo que nosotros queremos ver es si hay cambio. ¿Okay? Por eso yo te hago la broncodilatación, no te hago porque quieras, sino porque quiero ver si tus bronquios responden. Lo mismo, ¿cuánto es la relación B sub 1 FBC aquí? ¿Cuánto es el porcentaje? No, 81 no. 99%. ¿Ok? 99%. Listo. ¿Cuánto es? Ya, y si es 99%, ¿para qué lado está? Restrictivo. ¿Sí? ¿Normal o restrictivo? No tengo más opciones. ¿Quién me va a definir? La FBC. Vamos a ver. Tiene 240 y su porcentaje 81%. ¿Qué es? Normal. Entonces tienes dos espirometrías, una que te salió restrictiva, un patrón restrictivo, y tienes un patrón normal.
¿Cambio? Sí, mira, la espirometría te da todo, te dice hasta cuánto ha cambiado, el porcentaje de cambio, donde yo lo evaluaba en el versus 1, ¿sí? En el versus 1, me voy, y te había dicho que era un 12%, ¿sí? Más del 12%. ¿Cuánto tienes? 18%. Entonces, tú vas a informarlo como tu diagnóstico 1, que es una espirometría pre, así le ponemos, un espiro pre, con un patrón restrictivo, y un espiro post con un patrón normal. ¿Ok? Y acá le pones con respuesta broncodilatadora positiva, nada más. Más de 12 es positivo. ¿Listo? Doctora, Entonces, dime. ¿podría explicar otra vez el de 12%, por favor? Ah, ya, claro. Tú lo que tienes que ver es un cambio de más o menos el 12% o 200 ml entre la primera y segunda espirometría. ¿Ok? Entonces, la misma máquina ya te arroja el porcentaje de cambio. Te dice que aquí ha cambiado entre la primera y la segunda un 18%. Listo. Ahí ya cumpliste. Si quieres verificar los 200 ml, esto es fácil. Mira, acá tiene 1 litro 970 y acá tiene 1 litro 670. ¿Cuánto hay de cambio ahí? 300. Entonces, recontracumple la condición, ¿sí? Por eso es que te digo que es una espirometría post normal con respuesta broncodilatadora positiva. Doctora, respecto al 12%, ¿tiene que ser igual o mayor o Más, mayor? solamente más. Mayor al 12. Más ¿Mayor al igual o 12%. mayor? Mayor al 12. Si me sale 12, no es. Si te sale 12, podrías considerarlo, ¿ok? Pero también tienes que ver cuánto te sale por aquí, pues sí, el patrón. Porque a veces te sale 12, 12.1. Sí, mira, si te sale 12, considéralo porque las guías actuales ahora somos más estrictos, ya no pedimos 12, ahora pido 10. Es decir, nos hemos vuelto más estrictos ahora, ¿sí? Entonces, ya no pido 200, ahora pido 150. Entonces, un 12 podrías considerarlo como respuesta. Pero en general la guía dice no más. ¿Ya? ¿En caso consideramos 12? Sí, 12. 12. Es una pregunta, ¿por qué el primero sería normal? ¿Con la segunda relación? No, acá. Ah, en esta salió patrón restrictivo. En esta salió, a ver chicos, ¿por qué salió patrón restrictivo? ¿La relación cuánto estaba? Estaba en 91%. Mayor o igual a ¿Con cuánto 70. tienes que compararlo la relación? Con 70. Si está más de 70, Mayor o igual a 70. significa que tienes para este Normal lado o restrictivo. restrictivo o normal. Sí. Hasta ahí vamos. Te vas a la FBC. La FBC la tienes que comparar con el 80. Mira cuánto te ha salido acá. 75. 75. Te ha salido menos. Entonces ya no sería normal, sino que sería restrictivo. ¿Listo, chicos? Hemos terminado ahí. Voy a hacer rápidamente la espirometría. Aarón pasa por aquí, rapidito, y de ahí hacemos los casos clínicos. Un ratito, permíteme, Trovilla. Ser rápido. Ah, ya, es que ese es el porcentaje micro. 1,77 equivale a un 670. Pero yo lo que tomo son los porcentajes, donde dice porcentaje. Siéntate, por favor, ahí. Está en Listo. 79. Chicos, vamos a hacer la espirometría para que ustedes puedan comprender un poquito más lo que son todos los volúmenes de reserva que habíamos hablado. Restrictivo leve. Prohibir usar la relación. Relación. Siguiente del porcentaje de Que no sale esa pregunta, pero esto es